Mario Delgado, coordinador del grupo mayoritario parlamentario de Morena aquí en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política. Antes que nada, gracias por esta conversación y por recibirnos aquí en este recinto histórico. Al contrario, Ricardo, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. ¿Cómo describirías estos primeros 100 días del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente que 200, más Casi o menos el doble días de ustedes en la representación de aquí en el Congreso, en la Cámara? Así es, nosotros empezamos antes, el 1 de septiembre, y de inmediato, Ricardo, sobre la plataforma que traíamos, la plataforma que llevó al presidente de la República a ganar las elecciones el 1 de julio y nos trajo aquí a nosotros, a la mayoría de los diputados y también a la mayoría de los senadores. Ahí no tenemos ninguna duda, es una plataforma común. Al presidente le toca hacer ciertas tareas, a nosotros otras. Tenemos el objetivo común de la Cuarta Transformación y empezamos directo a... yo creo que una de las leyes que más rápido ha salido en la historia del Congreso y que no tiene que ver con la ley orgánica del Congreso, que siempre se cambia al inicio, es la ley de remuneraciones de los servidores públicos. El hecho de poner orden en materia de sueldos y salarios en toda la administración pública, que había un enorme despilfarro y no se respetaba el texto constitucional de que nadie puede ganar por encima de lo que gana el presidente de la República. Esa la sacamos en los primeros 15 días de esta legislatura y eso empezó a marcar cuál iba a ser el ritmo de trabajo y cuál iba a ser la característica también de esta legislatura, totalmente con el objetivo de contribuir desde la parte legislativa a la Cuarta Transformación del país. Entiendo que tienen aquí, ¿qué? 259 diputados de Morena, de los 500, 259, más de pronto, dependiendo de los temas, diputados de otros partidos que se van sumando a Morena. ¿Ha sido una estructura aplastante respecto a los demás partidos, la que han ejercido aquí? Fue aplastante el resultado electoral, que se ve reflejado en la distribución en la Cámara. Somos 259 Morena, tenemos también nuestros aliados del PT, nuestros aliados del PES también, el Verde también coincide con nosotros en algunos temas. Y bueno, prácticamente tenemos también la mayoría calificada con otros diputados que se suman a la agenda de Morena. No hemos sido una mayoría aplastante, Ricardo. No hemos hecho lo que nos hicieron los ahora partidos de oposición durante muchos años. Yo me acuerdo, Ricardo, como senador de la República, pues nunca pasé una sola propuesta, una reserva, alguna adición, y la verdad es que trabajábamos con mucha honestidad, con mucho profesionalismo, para tratar de agregarle a las iniciativas que presentaban los grupos mayoritarios. Nunca tuve éxito. Aquí no solo consideramos las propuestas de la oposición y los escuchamos, sino que hemos adoptado la práctica del Parlamento abierto. Hay un tema importante, hay un tema polémico, lo abrimos, invitamos a las organizaciones, a los académicos, a todos quienes tengan interés, a que vengan y den su punto de vista. Y sabes que nos ha servido mucho. Ha sido una práctica que ha enriquecido nuestros puntos de vista y finalmente terminan impactando los dictámenes. Donde hay acuerdo con la oposición, siempre se busca el acuerdo, pero hay veces que no va a haber acuerdo y nosotros tenemos muy claro el mandato. La gente dijo, queremos que Andrés Manuel sea presidente de la República y queremos que tenga la mayoría en las cámaras con esta agenda legislativa. Y en eso estamos. Doy dos ejemplos en que no hemos coincidido hasta el momento. Fuero. Eliminación del fuero. Todos dicen que sí, nunca te dicen cuándo. La votamos en diciembre, no sumé los votos de las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque hay resistencias de la oposición. Se sienten desprotegidos sin el fuero. Nosotros queremos terminar con ese privilegio. ¿En qué otro punto no? Otro, revocación de mandato. Estamos a punto de votar revocación de mandato. No quiere la oposición que el día de la elección intermedia federal se pregunte o no si el presidente de la República continúa.
Porque dice que se cargarán los dados, Dice, porque pero aparecerá ahí una figura tan importante como la del presidente. Pues sí, pero es una visión de muy corto plazo, porque la política, tú sabes, Ricardo, siempre cambia. Pensándolo en mediano y largo plazo, es una medida muy buena para el país. ¿Por qué? Porque el presidente desde el día 1 sabe que tiene que dar resultados, entonces cambia completamente los incentivos para su desempeño, porque sabe que a la mitad de su mandato se puede ir. Imagínate cuántas desgracias se hubiera ahorrado este país si hubiéramos tenido la revocación de mandato. Con algunos presidentes. Con algunos presidentes. A propósito, ¿cómo es la relación con Andrés Manuel López Obrador? Sí, efectivamente, el voto fue clarísimo, 53% para presidente, una mayoría muy clara en las dos cámaras. ¿Cómo es la relación de ustedes con el presidente López Obrador teniendo esta mayoría conjunta? ¿Es una relación de sumisión, de decirle que sí a todo al presidente? ¿Hay diálogo? ¿Cómo es? Es una relación respetuosa, de mucha coordinación. Él pues nos da su punto de vista, manda sus iniciativas. También hay que negociar aquí. Todas las iniciativas tienen que plantearse a la oposición, una discusión interna también muy rica que tenemos en Morena. Pues Morena es un mosaico. Ocurrió un poco con la Guardia Nacional, con la iniciativa de la Guardia Nacional, se discutió y finalmente no fue tal cual la quería López Obrador. Así es, el presidente propuso un modelo de Guardia Nacional, no fue lo que salió al final, salió un modelo con diferencias importantes. Pero finalmente, entre lo deseable y lo posible, pues ahí se impone la realidad. Y lo importante en el tema de guardia es que se le dio al presidente de la República una institución nueva, una policía de alcance nacional, con organización, funcionamiento, facultades, para poder enfrentar el fenómeno delictivo, que ya le urgía a este país. Fue una discusión muy complicada, a veces un tanto con muchos trucos esa discusión, porque no necesariamente era cierta lo que se decía, la militarización, el tema del mando. Yo digo que no ganó ni el mando civil ni el mando militar. Lo más importante fue el mandato que le dio el Congreso a la creación de esta institución, que fue unánime. El presidente acaba de reconocer él mismo que no se han logrado abatir los índices de criminalidad. ¿Ustedes creen que con este modelo de Guardia Nacional se abra una nueva etapa para efectivamente reducir el problema de inseguridad que es fundamental para todos los mexicanos? Sin duda es un elemento importante. ¿Por qué? Porque hay zonas del país que están viviendo una crisis de inseguridad muy grave y los gobiernos estatales no tienen respuesta, y mucho menos los municipales. No tienen ni siquiera estado de fuerza básico. Entonces, lo que te va a permitir la Guardia Nacional es este despliegue en todo el territorio nacional, y tan solo el despliegue debe tener un efecto positivo. Por supuesto, el presidente siempre lo ha dicho, no vamos a terminar con la ola de violencia si no vamos a las causas. La estrategia fundamental para recuperar la paz y la tranquilidad no está en la Guardia Nacional, está en la inversión en los jóvenes, está en el rescate del campo, está en romper este estancamiento económico que no genera oportunidades ni empleo. A propósito de la situación de la economía que acabas de mencionar, el propio presidente reconoció que no estamos creciendo lo que debiéramos, que sin embargo estamos lejos de una recesión como quisieran sus malquerientes. Sin embargo, bueno, pues hay incertidumbre. Vamos a vivir una etapa complicada en el panorama internacional con la economía, precios del petróleo, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en la agenda de la Cámara de Diputados para esto que estabas planteando? La necesidad de darnos un México más seguro, más próspero, además de las iniciativas del presidente. Bueno, en la Cámara de Diputados ya aprobamos a finales del año la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. Dos herramientas fundamentales para el tema económico que tú estás mencionando, que ahí básicamente se siguió los compromisos del presidente: no endeudar al país, no aumentar impuestos y mantener en términos reales el precio de los energéticos. Y por el lado del gasto,
pues una reorientación muy importante del gasto a partir de los criterios de austeridad, a partir de apretarle el cinturón al gobierno, ya no a la gente, para tener mayores recursos para los programas sociales que él está impulsando, el de los jóvenes, el de los adultos mayores, el de las personas con discapacidad, el de Sembrando Vidas, pero también un paquete muy importante de inversión en infraestructura. Hacía mucho tiempo que no crecía la inversión pública, había venido cayendo como porcentaje del PIB. El año pasado tuvimos la proporción de inversión pública más baja, Ricardo, desde los años 40. Entonces, por eso la economía no crece. Entonces, lo que ha hecho López Obrador es tomar recursos que son improductivos, el despilfarro, los excesos, el gasto suntuario de la burocracia dorada, y meterlo a la inversión en la gente e inversión en infraestructura. Eso, combinado con el combate a la corrupción, sin duda que va a potenciar el crecimiento de nuestro país. Son medidas, digamos, no tradicionales para las agencias calificadoras y demás. Ellos les dicen, a ver, tenemos que reconocer que un país sin corrupción, sin duda es un país más atractivo para la inversión. Y sí, vamos a tener costos en el corto plazo de combatir a la corrupción, como lo vimos en el tema del robo de combustible. Pero en el mediano plazo vamos a ser un país mucho más atractivo para la inversión y eso tendrá impacto en el crecimiento económico. ¿Qué le dirías al público que nos está viendo y escuchando finalmente? Cuando hablas de que se están tomando medidas no convencionales, englobadas en lo que ustedes han llamado la cuarta transformación, ¿por qué ahora sí vamos a tener el país que nos merecemos todos? Un país que utilice sus vastísimos recursos naturales, su ubicación geográfica de privilegio en el planeta, lo que ha dicho López Obrador, la creatividad, el esfuerzo de su gente. ¿Por qué desde la Cámara de Diputados y desde el propio gobierno podemos confiar en que ahora sí podemos dar ese paso al que aspiramos todos? Esa es una de las preguntas que han persistido en nuestro país en los últimos 30 años. ¿Por qué no crecemos? Si hemos hecho de todo como país. Se abrió la economía, se adelgazó el Estado, tenemos instituciones autónomas como el Banco de México que se encargan de controlar la inflación, las últimas reformas que hizo el presidente y seguimos sin crecer, seguimos sin crecimiento económico suficiente para darle empleo a la mayoría de la población. El presidente López Obrador plantea una respuesta diferente a esa interrogante que ha estado ahí durante 30 años. ¿Por qué no crecemos? El combate a la corrupción, erradicar la corrupción, porque la corrupción es como un cáncer que está en toda la vida de nuestro país, en todos los sectores. Entonces, el erradicar la corrupción, el extirpar ese cáncer, sin duda que nos va a dar un país más sano, va a desplegar todo nuestro potencial de crecimiento, de que se distribuya mejor y eso, además de un Estado de derecho y la construcción de la paz, sin duda nos va a llevar a un bienestar para la mayoría de los mexicanos y de eso se trata la cuarta transformación. Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en la Cámara de Diputados y líder de Morena, también gracias por esta conversación. Gracias a ti, Ricardo. Y este espacio, lo sabes, ha estado y seguirá estando abierto. Muchas gracias. Gracias. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, su confianza. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.